Las temidas checas, lugares terribles donde se apresaba, juzgaba, torturaba y donde finalmente se ejecutaba a personas contrarias a la ideología del Frente Popular, llegaron a Madrid unos cuantos meses antes del comienzo de la Guerra Civil, en julio de 1936. El terror rojo en Madrid comenzó antes, más concretamente en abril de ese mismo año. Félix Dzerzhinsky, a órdenes del líder revolucionario Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, creó las temidas checas durante la revolución bolchevique en Rusia, allá por el año 1917. Una policía secreta cuyo cometido era suprimir y liquidar con amplísimos poderes y prácticamente sin límite legal alguno todo acto contrarrevolucionario. La checa, más tarde conocida entre otros nombres como KGB, tenía el poder de detener, apresar, juzgar, encarcelar y ejecutar a cualquier ciudadano sin tener que dar explicación alguna a absolutamente nadie durante los largos años de su existencia. Las checas, salvando las distancias, heredaron las maneras de proceder de la Ojrana zarista, las cuales tampoco eran unas hermanitas de la caridad. El propio Dzerzhinsky conocía bien estas policías secretas y sus durísimas formas de proceder. Él mismo había resultado preso y encarcelado años antes de la revolución de 1917 e incluso se quejó formalmente de la brutalidad y deshumanización del trato que recibían los presos en la época de los zares. Tras la Revolución del Pueblo en febrero de 1917, Dzerzhinsky es liberado de la prisión de Buturka en Moscú. Débil y sin apenas poder caminar, poco podría imaginar entonces que su lugar en la mesa de los interrogatorios iba a cambiar drásticamente. Aquel hombre extremadamente delgado, al cual le costaba trabajo mantenerse en pie por la extrema dureza de las cárceles zaristas, años más tarde sería conocido como el hombre de hierro. Pasó de ser el eterno detenido al brazo represivo y ejecutor de la por entonces imponente Revolución Rusa. Félix Dzerzhinsky estaba al mando de la recién nacida checa en Petrogrado y en un principio bajo su orden estaba prohibido ejercer la violencia, pero él mejor que nadie sabía que el espíritu de los hombres rebeldes es difícilmente manejable por las vías diplomáticas. Después de atentados contra el mismísimo Lenin u otros dirigentes del partido bolchevique y bajo el contexto de una guerra civil tremendamente sangrienta por ambos bandos, la violencia se impuso durante los años siguientes. Había que localizar al enemigo, arrestarlo, juzgarlo y, si se consideraba necesario, eliminarlo. Aquello del fin justifica los medios se salió de madre y se cometieron innumerables injusticias durante sobre todo los primeros años soviéticos en los cuales, como decía hace un momento, se apelaba a que se actuaba así bajo el contexto de la Guerra Civil Rusa, ya que los reaccionarios y contrarios a la causa bolchevique y por tanto a la voluntad del pueblo no podían acabar con la esperada y costosa revolución. Después de la guerra civil y una vez asentado el gobierno bolchevique, ¿se siguió actuando con tanta dureza contra todo aquel que se salía del discurso marcado por el gobierno? Pues sobre este asunto hay mucho de lo que hablar y, con su permiso, lo emplazo para otro momento. Hoy toca hablar de las checas de Madrid. Hasta 350 cárceles o centros de represión roja o del Frente Popular existieron en la capital de España hasta el año 1939, en el que el dictador Francisco Franco tomó el control del país y aniquiló todo símbolo comunista durante sus 40 años de dictadura. Lo más importante de todo este asunto es: ¿existieron checas en Madrid antes del comienzo de la guerra? ¿Existieron personas que querían instaurar en Madrid y por lo tanto en España un gobierno comunista por la fuerza, como sucedía en la Unión Soviética? ¿Se aplicó el terror rojo en Madrid con violencia ilegítima e injustificada antes de la sublevación militar? De ser así este hecho, ¿aporta algún argumento sólido al alzamiento militar para los que son defensores de este? Es importante aclarar que en Madrid, durante los meses previos al inicio de la guerra, la violencia acampaba a sus anchas por toda la ciudad. Falangistas y comunistas se la tenían jurada y los asesinatos entre unos y otros tenían desbordado al gobierno republicano, que no podía controlar la situación. Recordar también que tiempos atrás muchas iglesias habían sido quemadas y que curas y monjas estaban siendo asesinados o brutalmente humillados en el mejor de los casos. Pero claro, también es justo recordar que la clase burguesa, con la iglesia como cómplice y sobre todo en la España más rural, llevaba años explotando a los trabajadores, que en muchos casos trabajaban por un plato de comida y un lugar donde cobijarse. Los políticos de turno, sabiendo cuáles eran los problemas, se limitaban a enfrentar a unos contra otros, mientras ellos seguían en sus cargos y viviendo, por supuesto, a todo tren. Largo caballero, al cual el periódico ruso Pravda denominó como el Lenin español, dijo que España estaba en la cúspide de la revolución. Las muertes de unos y otros se fueron recrudeciendo hasta que una sucesión de asesinatos entre falangistas y socialistas hizo explotar definitivamente todo.
Primero fue el asesinato del teniente Castillo, que era un guardia de asalto con varias muertes a sus espaldas de falangistas y que fue asesinado por parte de pistoleros de derechas el 12 de julio de 1936. Inmediatamente después, y en la madrugada de esa misma noche, su muerte fue vengada por parte de las milicias socialistas con 2 disparos en la nuca al exministro de Hacienda y prácticamente jefe de la oposición, Calvo Sotelo. Este crimen, el 13 de julio, fue el que parece ser que convenció totalmente a Francisco Franco para llevar a cabo el alzamiento militar. Ante esta situación, el Frente Popular organizó en buena parte del país que seguía bajo su mando la versión española de las temidas checas. Estas, al igual que las checas rusas, se encargaban de apresar, juzgar de forma sumarísima y ejecutar a cualquier persona que bajo su juicio formaba parte ya sea material o ideológicamente del bando sublevado. Aunque como dije antes, la asistencia de checas en Madrid podía haberse hecho efectiva antes del alzamiento militar. Obviamente, y teniendo en cuenta el contexto de guerra en el que se encontraba el país, las injusticias, al igual que en Rusia u otro país que se enfrenta a una guerra civil, no tardaron en aparecer. Las checas españolas habían nacido. Sobre todo sucedió en Madrid, ya que la capital de España resistió hasta el año 1939 y durante el transcurso de la guerra la amenaza de la quinta columna estaba presente en el día a día de los madrileños. Aquella quinta columna, cuyo nombre se le atribuye al general Mola, hacía referencia a la gente que desde sobre todo Madrid, aunque también en el interior de otras ciudades importantes, se encargaban de espiar, sabotear, desmoralizar y desinformar al ejército republicano. La pregunta es, ¿era legítimo crear estas medidas en la ciudad de Madrid y juzgar de una manera tan rápida y en ocasiones tan cruel a los ciudadanos? Pues a ver, cuando te vienen 4 columnas de militares enemigos armados hasta los dientes para derrocar al gobierno y terminar contigo, pues supongo que sí, es legítimo. La defensa en una guerra por supuesto que es legítima. ¿Cometer injusticias? Pues claro que no. ¿Pero acaso el ejército de Franco no cometía injusticias en cada pueblo o en cada ciudad conquistada en su camino hacia Madrid? En fin, aquí se aplica el temido y tú más para ver cuál de los dos bandos fue más cruel. Hay que decir que el gobierno republicano conocía bien estas prácticas, y aunque por supuesto colaborar con el enemigo estaba castigado, la práctica realizada por estos comités o checas en un principio no eran legales, y la mayoría de sus integrantes actuaban en la clandestinidad, aunque también es cierto que el gobierno republicano no actuaba con contundencia para frenar estas prácticas, por lo que de algún modo los chequistas se tomaban la justicia por su mano sin demasiados temores a ser juzgados por ello. Claro que el aparato de seguridad de Madrid, por otro lado, suficientes problemas tenía ya con defender Madrid. En las checas se juzgaba a todo enemigo del gobierno y de la república. Obviamente estos enemigos fueron más allá de exmilitares o militares en activo afectos a la sublevación. Al carro enemigo se sumaron rápidamente políticos de derechas o simplemente sus votantes, religiosos y eclesiásticos asociados inmediatamente con el bando nacional, también periodistas e intelectuales que criticaron en su día a la república y por supuesto también gentes de clase alta o terratenientes, los cuales desde luego eran muy mal mirados por sobre todo los comunistas más radicales. Toda esta gente estaba en el punto de mira de las temidas checas y antes o después les darían caza. Pues sí, efectivamente existió una checa en Madrid antes de que empezase la guerra civil el 17 de julio de 1936, en tiempo de paz. El terror de estas cárceles comenzó 3 meses antes, en abril. El lugar elegido fue un convento de monjas en la calle Antillón número 4, en la zona del Paseo de Extremadura. En todo este turbio asunto existe una figura realmente importante para dar veracidad a estos hechos. Rafael Pelayo Hungría, antiguo chequista y comunista hasta la médula en su juventud. Después de viajar a Rusia y de vivir varias experiencias traumáticas, renegó del comunismo y escribió junto a Ramón Hernández Moreno un libro en el que confesó sus crímenes, así como los cometidos por otros camaradas en aquel Madrid de 1936, que aún y aunque el ambiente estaba muy caliente, todavía no estaba en guerra. Sus vivencias como chequista en Madrid y después como comandante en el ejército ruso se las contó a Ramón Moreno Hernández, quien escribió el libro Rusia al desnudo. Al cruzar sus relatos con la documentación oficial existente al respecto y la prensa de la época, se certifica que lo narrado por Rafael Pelayo es inapelablemente cierto. En aquel lugar, que hoy en día es un colegio estupendo y que en su pasado fue un convento de monjas, un grupo de comunistas acérrimos incautaron el inmueble el 28 de abril de 1936. En las plantas, desde el nivel de suelo al tercer piso, existían aulas para impartir clases, y en las oficinas de los pisos de arriba se situaban los despachos de los partidos políticos que formaban el Frente Popular y también de las MAU,
milicias antifascistas, obreras y campesinas. Es debajo del suelo, en las plantas inferiores, donde se bajaba directamente al infierno literalmente. Celdas de prisiones y condiciones infrahumanas para los primeros detenidos en España por ideología política adversa al régimen que se quería instaurar por parte de algunos revolucionarios comunistas. Y es que sí, algunos milicianos, sobre todo procedentes de las MAOC, milicias antifascistas, obreras y campesinas, querían convertir a España en una especie de España soviética, sin importar los medios que se tendrían que utilizar para llegar a este fin. En la Checa de Antillón se cometieron atrocidades infames, y aunque la lucha en la calle entre falangistas y comunistas era evidente y estaba causando violencia extrema con decenas de fallecidos, que existiese un lugar físico en el que se actuase de esta forma violenta y carcelaria sentaba un precedente de ninguna legitimidad ni moralidad, que abrió la veda para que estos centros infames de represión y tortura creciesen como la espuma por todo Madrid. Lo que está claro es que en ese lugar macabro que fue la Checa de la calle Antillón número 4 se sembró el germen de las terribles checas de Madrid. Las historias terribles en muchas de ellas son interminables. Justo Serena, por ejemplo, y como cuentan José Antonio Martín Petón y Sergio Campos en su libro Violencia Roja antes de la Guerra Civil, fue de los primeros en sufrir el infierno rojo, donde fue ahorcado y dejado allí durante 4 días en una de las celdas en la cual, sobre una bañera, encontró su final. Justo Serena, colgado como un animal y desangrándose poco a poco, falleció en ese momento. Pepe Price, el hijo del famoso empresario propietario del Circo Price en Madrid, también fue asesinado y torturado en ese lugar en sus primeros días de existencia como checa. Ni que decir tiene que después de Antillón vendrían muchas checas más. El equipo de investigación, dirigido por Alfonso Bullón de Mendoza, catedrático de Historia en la Universidad San Pablo, y compuesto por varios historiadores, llevó a cabo un estudio tan necesario como espeluznante de la represión revolucionaria en Madrid durante la Guerra Civil. Bajo el amparo de la Ley de Memoria Histórica y tras 5 años de trabajo, el equipo localizó y cartografió las 345 checas madrileñas, hallando 120 que no estaban inventariadas en la causa general, que se hizo en la posguerra, a las que se suman 23 prisiones oficiales y 10 comisarías. A esto se han añadido 2 bases de datos de víctimas y chequistas que dan un panorama muy completo del terror que se tuvo que vivir en la ciudad de Madrid desde 1936. Una vez comenzada la Guerra Civil, los revolucionarios asesinaron al 30% de la policía madrileña y la sustituyeron por chequistas. Ocuparon edificios emblemáticos como el Cine Europa en la calle Bravo Murillo, hoy un centro comercial, o el Círculo de Bellas Artes. Allí llevaban a los fascistas detenidos como aquellas personas que no eran de izquierdas. Los encarcelaban, interrogaban, torturaban y asesinaban. En los primeros meses de contienda, el ratio de muertos a manos de los chequistas fue de 25 al día. Las milicias frente populistas no distinguieron entre la ofensiva contra los sublevados y el exterminio en la retaguardia. Los nombres de las checas eran muy variados, desde Agrupación Socialista a Ateneo Libertario o Comité de Vecinos. La excarcelación de presos comunes al inicio de la Revolución provocó que algunos montaran su propia checa como modo de vida y ajuste de cuentas. Para este equipo de investigación, la actuación de estas checas era conocida y apoyada por el gobierno republicano, especialmente tras la creación en agosto del 1936 del Comité Provincial de Investigación Pública, llamado Checa de Bellas Artes, y luego de Fomento, que es de las más famosas checas existentes. La Dirección General de Seguridad dio atribuciones a aquel comité Frente Populista para que actuara sin límites y le enviara a los presos políticos para su exterminio. Sin embargo, otros historiadores afirman que estos comités o checas actuaban en la clandestinidad y no bajo el amparo del gobierno. Más de la mitad de las víctimas fueron detenidas de julio a octubre de 1936 entre la creación de la Checa de Bellas Artes y la formación de las milicias de vigilancia de retaguardia de la mano del socialista Ángel Galarza. A partir de ahí, las checas se dedicaron a asesinar de forma sistemática a miles de presos. La ciudad quedó en manos de la Junta de Defensa, con Santiago Carrillo al frente del orden público y cuya misión era, según sus palabras, defender Madrid hasta el último soldado. Nadie puede vacilar. Hay que organizar la resistencia hasta ponernos en condiciones de conseguir la victoria apretando a Franco. Contemos para la resistencia y la victoria principalmente con nuestras propias fuerzas, con la energía invencible que vive en el corazón de los hombres y las mujeres de nuestra España querida. Hagamos una barrera infranqueable contra el fascismo. Nuestra victoria será obra de nosotros mismos, con nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio, unido a la ayuda formidable de la Unión Soviética, nuestra segunda patria.
Las muertes en retaguardia seguían siendo indiscriminadas. Santiago Carrillo defendió hasta su muerte que él no tuvo nada que ver con la organización, represión y muerte de los fascistas, como en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, que fueron unas matanzas demenciales cometidas ante presos que supuestamente eran del bando sublevado. Estas muertes se llevaron a cabo mientras se producían traslados de presos entre cárceles. Sin embargo, algunos autobuses nunca llegaron a su destino. Estos sucesos son de los más polémicos que existen todavía a día de hoy sobre la guerra civil. El método de liquidación social por parte de las checas está perfectamente recogido en el informe. La checa interrogaba al detenido con cuantos medios fueran necesarios para sacarle la confesión de idea política o creencia religiosa. La tortura hacía que la persona dijera cualquier cosa. A continuación era declarado culpable, pero se le entregaba un papel que ponía libertad. A la salida le montaban en un coche y le asesinaban en cualquier descampado. Los crímenes y registros en domicilios iban acompañados de robos. Otras checas conducían a los detenidos en autobuses o camiones hasta las afueras, donde los asesinaban y tiraban a una fosa previamente abierta. Los espacios que ocuparon las checas descubiertos por el equipo de investigación de Alfonso Bullón nos muestran un mapa inédito de un Madrid salpicado de centros de detención y asesinato. Había 4 checas por kilómetro cuadrado, lo que aumenta si se suman las cárceles. La mayor concentración estaba en los distritos de Centro, Palacio, Latina y Universidad. También en el Extrarradio, en Vallecas y en Pueblo Nuevo. El Ayuntamiento de Madrid dispuso de un servicio de recogida de cadáveres que eran trasladados al Cementerio del Este y tirados en fosas comunes. Nunca será posible saber cuántas víctimas hubo de las checas ni dónde están. En torno al 10% eran mujeres, el 25% militares, un 21% religiosos y el resto varones sin ninguna implicación armada ni política. Cada checa tenía su lugar de ejecución. La del Radio Comunista del Este mataba en la ciudad universitaria, Casa de Campo, Carretera del Pardo y Puerta de Hierro. La socialista, Sita en Marqués de Riscal, lo hacía en la pradera de San Isidro. Los anarquistas del Ateneo Libertario de Vallehermoso asesinaba en la calle Bravo Murillo y otros los enterraban en el cementerio de las Concepcionistas franciscanas. El socialista García Tadel convirtió en checas 2 pisos en Marqués de Cubas y otro en Montera para el asesinato y el robo, acumulando un buen tesoro con el que huyó. La checa de la agrupación socialista madrileña Fuencarral 103 contaba con un consenso electoral para las matanzas, hasta el punto de que cavaron una enorme fosa en Boadilla. La checa El Castillo, en Alonso Heredia 9, se distinguió por las torturas, hierros candentes y arrancamiento de uñas. El Círculo Socialista del Sur mataba en los Altos del Hipódromo por arma de fuego entre las 11 de la noche y la madrugada. Los edificios públicos religiosos o de espectáculo fueron utilizados, como el Teatro Beatriz en Claudicuello 47, o la residencia de los maristas o la estación de Atocha. En mi caso entiendo que estas situaciones se agravaron tanto debido a la situación durísima que venía viviendo el país durante muchos años atrás y por supuesto al comienzo de la guerra civil, la cual parecía inevitable. La clase política, obviamente y como se podía esperar, no estuvo a la altura y se llegó al caos. No seré yo quien trate de justificar a un bando o a otro, pero pienso que lo que nos toca como sociedad es aprender de los errores del pasado y no volver a esto nunca más. En la actualidad, aunque el escenario político es muy parecido al del año 36, no creo que se llegue a esta terrible situación bajo ningún concepto. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Me ayudarías muchísimo, la verdad es que sí. Yo ya sin más me despido. Muchísimas gracias por la atención. Yo soy Daniel Casas. Hasta la próxima.